Cantares, capítulo 2, versículo 14. Leamos. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. En los mensajes anteriores me he centrado en la primera parte de este versículo. Ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos de esa paloma que se refugia en la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Pero hermano, hoy con la ayuda de Dios quiero hacer énfasis en la segunda parte de este texto. Le puse como título a este mensaje: Hijo mío, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Y mi deseo realmente es que estas palabras penetren a nuestra mente y a nuestro corazón, que el Espíritu Santo venga a obrar a través de su palabra y podamos aplicar esta palabra y este llamado dulce y tierno de manera personal a nuestras propias vidas. Que en estos tiempos donde se busca y se valora más una profecía que la palabra de Dios, esta palabra profética más segura penetre a lo profundo de nuestra alma, que sea una semilla implantada que lleve fruto para la gloria de Dios, que sea una palabra creída y por lo tanto puesta en práctica. Como vimos anteriormente, estas son palabras del amado a su amada, a esa iglesia que, como dice en la parte final de este versículo y en todo el libro de Cantares, es de hermoso aspecto ante su presencia, porque ha sido embellecida por él, ha sido lavada, limpiada y transformada. Porque, hermano, de naturaleza de cerdo inmundo, ahora es paloma, que es templo y morada del Espíritu Santo. De aquellos ropajes inmundos y apestosos a pecado, ahora esta iglesia tiene su vestidura de perdón, de justificación, de redención y de santificación. Y esa amada iglesia, a esa amada iglesia, Él la quiere cerca, Él la quiere presente en su presencia, Él quiere escuchar su voz. Mire lo que dice en este pasaje, en la parte final. Dice: muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Muéstrame tu rostro. Mire, ese llamado a ese acercamiento con nuestro Señor. Y es maravilloso ver cómo Dios, desde el libro del Génesis hasta el libro de Apocalipsis, el Señor siempre llamando a la humanidad. Usted puede ver cómo en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8 y versículo 9, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor mismo los busca y les habla. Y dice versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Es impresionante el amor de Dios. El ser humano era el necesitado de Dios. Dios no necesitaba del hombre, pero desde ese capítulo, desde los inicios, Dios buscando al hombre y llamándolo y diciéndole: ¿dónde estás tú? Y así se mira en toda la palabra de Dios, en toda la escritura. Vemos a ese Dios llamando a su pueblo, llamando a sus hijos, llamando a su iglesia. Y lamentablemente termina el libro de Apocalipsis y la última iglesia, la iglesia de la Odisea, como ya hemos leído otras veces, el Señor está a la puerta llamando, porque la iglesia lo tiene fuera, lo tiene lejos. Y hermano, Dios lo que está buscando es esa comunión con nosotros. Dice aquí en Cantares 2:14: muéstrame tu rostro, o sea, acércate a mí, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya.
A esa amada iglesia Él la quiere escuchar. A usted, hermano, a usted, hermana, Dios lo quiere y la quiere escuchar. Pensemos, la voz de la iglesia en este mundo corrompido es para Él dulce y hermosa, dulce y hermosa. En otros estudios de este libro vamos a estudiar cómo debe ser nuestra habla en este mundo, pero aquí Él quiere escuchar la voz de su amada dirigiéndose a Él. Por eso, repito, el título es: Hijo mío, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Paloma mía, tú que estás ahí en la peña, refugiada, hazme oír tu voz. Pensemos en esta noche, ¿cuándo fue la última vez que Él escuchó tu voz dirigirse a Él? Su anhelo es oír a su amada, a cada miembro de su iglesia redimida por Cristo. Pensemos en esta noche, ¿qué oye Dios en este mundo de oscuridad y de pecado? Dios escucha maldad, escucha mentira, malas palabras, blasfemias, insultos, chismes, críticas, palabras soberbias, palabras corrompidas. ¿Cuánto escuchará Dios en un minuto en este mundo? ¿Cuánto escuchará Dios en un día, en un año? ¿Y cuánto habrá escuchado en todos estos siglos? Usted dése cuenta cuando va en el bus, mire todo lo que se oye. Usted va en el bus y oye toda esa música corrompida, terrible, que deberían de prohibir. Pero mire cuánta basura se va oyendo en el bus. Usted oye que el chofer maltrata a otros choferes, o que el chofer maltrata a los ocupantes del bus, los del bus maltratan al chofer, se maltratan unos a otros, y ahí van hablando un montón de perversidades. Nosotros mismos en un día, ¿cuánto oímos? ¿Cuánto escuchamos? Hasta usted sale maltratado de repente si se le atraviesa a alguien que amaneció de mal humor. Pero mire, hermano, en medio de toda esa corrupción, ¿cuánto tendrá que escuchar Dios en este mundo gobernado por Satanás y el reino de las tinieblas? Pero en medio de esa corrupción, Dios escucha a su iglesia. ¿Cómo será que la iglesia, cuando la iglesia eleva su voz a Dios, cuando la iglesia le habla a Dios, que usted y yo hoy podamos escuchar este deseo de nuestro Salvador? Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Que como iglesia de Cristo, cada día, a cada momento, podamos elevar nuestra voz a Él, sea en voz alta o sea en silencio, en lo profundo del corazón, en ese pensamiento que nadie puede oír, pero que Dios sí puede escuchar. Que la relación con Él sea real, personal y continua. Pero mire, el estado de la iglesia a nivel mundial es triste. Los que predican no oran, los que cantan no oran, los que tocan instrumentos no oran, los que llegan a la iglesia a adorar a Dios no oran. Hermano, nadie ora, pero Dios sigue hablando. Y sabe, así queremos disfrutar la presencia de Dios. ¿Y cómo la vamos a disfrutar, hermano? Si muchas veces nuestra mente está sumergida en cuánta cosa de este mundo, en cuánto afán, en cuánta tribulación, en cuánto pensamiento. Pero Él sigue llamando: hijo mío, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. La iglesia le habla a Dios a veces solo para pelear contra Él. Cuando pasa algo malo, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo permites? O solo para pedir y pedir, solo dame, 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 dame. Pero Dios quiere esa relación saludable y pura con su amado. Mire, Cristo dejó su trono de gloria, dejó el cielo, se humilló a lo más bajo, murió de la forma más terrible y humillante y resucitó. Y todo lo que hizo, lo hizo para quitar esa pared intermedia de pecado que nos separaba de Dios, para que hoy podamos tener comunión con nuestro amado Señor. Pero mire, le llamamos Dios y Padre, pero no le hablamos. Le llamamos amado Salvador, pero no le hablamos. Le llamamos divino compañero del camino,
pero no le hablamos. Le llamamos fiel amigo, pero no le hablamos. ¿Cómo necesitamos despertar, hermano? ¿Cómo necesitamos despertar para oír su llamado, para que realmente Él pueda oír tu voz y Él pueda oír mi voz? Apliquémoslo de manera personal a nuestras vidas. Ponga allí su nombre. Livni, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Estas palabras han estado resonando en mi corazón, hermano. Yo pensaba predicar en el versículo siguiente, pero hoy Dios nos hace un llamado de amor. Hoy Dios te dice, hazme oír tu voz. ¿Cuándo fue la última vez que Dios escuchó tu voz? ¿Cuándo fue la última vez que apartaste tiempo para estar a solas con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Él? ¿Cuándo fue la última vez que le cantaste con todo tu corazón? No solo mover la voz, no solo saber un canto como un loro, sino que realmente le cantaste, le adoraste y Él pudo escuchar tu voz. Fíjese, hermano, que aún cuando nos congregamos como hoy lo estamos haciendo es para esto, para que Él oiga la voz de su amada, para glorificar su nombre, para orar juntos, para alabar, adorar y dar gracias. Él se deleita en la alabanza de su pueblo. Él se deleita cuando su pueblo se congrega a rendirle culto. Y pensaba en esta noche, mire esta pequeña congregación de santos. No somos una gran iglesia, somos una pequeña iglesia, no de una gran ciudad, sino de una pequeña comunidad. No somos gente de dinero, es una iglesia de escasos recursos. No tenemos carro, no hay ninguno que tenga carro, no hay ninguno que tenga un sueldo mayor del sueldo mínimo. Pero Dios se deleita en el culto de sus santos y de sus redimidos, hermano. Qué grande la maravilla de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que su oído Él lo pone en este pequeño rebaño de santos, de gente que no somos perfectos, con tantas limitaciones, con tantas imperfecciones, pero redimidos y lavados por la sangre de Cristo. Qué agradable es esto para Dios, hermano. Qué maravilloso el amor de Dios. Y mire, leámoslo en Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, hermano. Que tengamos ese mismo sentir, que nos reunamos en este lugar dejando las carnalidades, dejando las enemistades, dejando el orgullo, la envidia, la crítica, la murmuración, la malicia, y enfocarnos en lo que realmente hemos sido llamados. Aquí dice que unánimes a una voz glorifiquemos a nuestro Dios. ¿Cuánto se agradará Dios de los cultos hechos por su amada iglesia, hermano? Como repito, Él oye cuánta basura allá afuera, cuánto oye Dios. Pero hermano, qué precioso cuando nos reunimos para alabar y glorificar su santo nombre. Como muchas veces lo digo en las oraciones, y es que es cierto, hoy nos unimos a esos miles de cristianos que tal vez debajo de un árbol o en un gran templo, que tal vez en una pequeña comunidad como esta o una gran ciudad alaban y glorifican al Rey de Reyes y Señor de señores. Qué dicha es esto, hermano. Dispongamos nuestro corazón para rendir culto a Dios. Dispongamos nuestro corazón para que Él pueda escuchar a esas personas unánimes a una voz, alabando y glorificando su nombre, porque Él todavía nos dice: hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya.
Vengamos aquí a la iglesia con amor, con disposición, con entrega. Démosle el primer lugar a Dios. Pidámosle, Señor, dame esa disposición. Señor, quita el cansancio de mi cuerpo. Señor, quita todo pensamiento malo. Señor, quita toda malicia. Señor, quita toda carnalidad. Que yo pueda centrarme en ti. Que yo pueda glorificarte a ti. Que yo pueda alabarte a ti. Porque a eso venimos, a este lugar, hermano. Como vuelvo a leer, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea un deseo y una convicción personal ser parte activa del culto para Dios. Que usted allí, hermano, en su silla, usted esté centrado en Dios, centrado para adorarle, centrado para glorificarle y exaltarle a Él a una voz. Aquí habla de unidad de propósito, unidad de pensamiento, unidad de adoración. Y eso es lo que necesitamos. Mira, hermano, a la iglesia no se llega o no se debe llegar con otros propósitos, para ver cómo va vestida la perencena, o para ver si llegó el fulanito, o para competir carnalmente, o hermano, para criticar a otros o para juzgar a otros. No, que Dios nos dé ese mismo sentir, que hoy podamos oír estas palabras del libro de Cantares: hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Que vengamos con ese propósito, que Él pueda oír la voz de sus santos, que Él pueda oír la voz de sus fieles, alabarle y glorificarle a Él. Tal vez no tenemos una gran voz, hermano, pero mire cómo se ha de deleitar Él en la alabanza de su pueblo, que continuamente lo habla en su palabra. Por eso la Biblia dice allá en el libro de los Salmos, en el Salmo 100, oiga, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Será que cantamos alegres? A veces cantamos todos empurrados. A veces cantamos pero pensando mal de los demás. A veces cantamos pero haciendo cuentas. A veces cantamos pero solo por mover la boca. Pero hermano, qué precioso que nosotros podamos oír ese llamado, que podamos entender que Él quiere escuchar nuestra voz. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Otra vez culto, dice la gente. ¡Hala, qué rápido! Y otra vez culto. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Y es que a eso venimos. No venimos a adorar un palo viejo, no venimos a adorar un ídolo, no venimos a adorar a un demonio. Venimos a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es digno de gloria, al que es digno de honra. Pero cuántas veces nos dejamos llevar por lo que sentimos, hermano, en lugar de glorificar y exaltar su santo nombre. Cantad alegres a Dios. Y dice en el versículo 4, entrad por sus atrios con acción de gracias. ¿Cómo entramos aquí a la iglesia? A veces con quejas, a veces, hermano, hablando lo que no debemos, pensando lo que no debemos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, o sea, con gratitud a Él, con el deseo de rendir culto al que tanto bien nos ha hecho. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Díganme ustedes si Él no es bueno, pues Él es más que bueno, hermano. Es que Él nos ha tratado con tanta misericordia, con tanta paciencia. Y aún si nos pasa algo malo, es que no merecemos nada. Si nos pasa algo malo, ahí está Él con nosotros y todo tiene un propósito, todo tiene un fin. Y si nos morimos, que la gente dice que es lo peor que le puede pasar a un humano, que es lo que ya no tiene remedio. Usted y yo sabemos que si morimos nos vamos a una eternidad con Él, hermano. Dios es bueno. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Pero hermano, pensemos cómo entramos muchas veces a este lugar. A veces entramos ya solo por costumbre. Se vuelve una costumbre religiosa más. Se vuelve una costumbre buena nada más. A veces entramos solo por cumplir.
¿Cómo necesitamos que nuestro corazón sea avivado, hermano? Porque se va perdiendo el deseo, se va perdiendo el anhelo y culpamos a los demás, pero el mal está en tu propio corazón, el mal está en mi propio corazón, porque hemos quitado el enfoque de nuestro Dios, que Él es digno y a Él le debemos la honra y la gloria. ¿Qué diferencia venir enfocado en Dios? ¿Qué diferencia venir enfocado en su santidad, en su gloria, en su majestad, en su misericordia? Venir con esa acción de gracias, con gozo. Si puedo hasta más temprano para poder orar y que mi corazón esté preparado y sensible, que Él pueda oír mi voz aquí en el templo. ¿Cuántas veces tal vez no podemos orar en casa? Y mire, ¿cuántas veces cuando Dios aviva ese deseo, hermano? Es ahí cuando se cumple ese salmo donde dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Con aquel deseo, ya va a ser la hora del culto, ya es tarde, me voy a apurar, voy a ir a orar un rato, voy a estar en la presencia de Dios para tener un corazón dispuesto, para glorificarle, para alabarle. Ay, hermano, pero esto ya parece que quedó olvidado, porque nos quedamos en una costumbre, pero Él todavía nos dice hoy: hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. El afán, los problemas, nuestra propia carnalidad ha ido apagando el fuego, la llama en nuestro corazón. Quiero que vayamos al Salmo 149. Vamos a leer varios pasajes para recordar qué tan importante es para el Señor oír nuestra voz. Salmo 149, versículo 1. Leámoslo juntos. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Aleluya, de los santos. ¿Y dónde están los santos que no los veo? Usted es santo por la sangre de Cristo. Uy, hermana, pero estos hermanos no son santos. Usted tampoco, no somos perfectos, pero sí somos santificados por la fe en Cristo. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea ¿en dónde? En la congregación de los santos. Aleluya, hermano, aquí en este lugar. Mire el versículo 4, leámoslo juntos. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Mire dónde está su contentamiento, hermano, en su pueblo. Cuando uno ama a sus padres, los quiere ver contentos. A veces cuesta, pero hermano, imagínese, aquí la palabra de Dios nos habla. ¿Qué es lo que a Dios lo tiene contento? Su contentamiento está en su pueblo. Qué deleite poder unirnos a los santos, todavía imperfectos, pero santos, que adoran a su Señor. Y a eso venimos hoy, hermano. A eso venimos cada vez que nos reunimos, a rendirle gloria y honra al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Es una bendición hacerlo unidos, hermano, es una bendición. No lo tome como cualquier cosa, no lo tome como una costumbre religiosa, no lo tome, hermano, no se ponga a ver a los demás. Si usted aquí no vino a adorar al hermano o a la hermana o al pastor, usted vino a adorar al único digno de gloria y de honra, a nuestro Dios. Qué maravilloso alabar y glorificar su santo nombre. Es importante alabarle juntos, pero también es importante alabarle de una manera personal. Mire ahí mismo en el versículo 5, leámoslo juntos. Así Él oye nuestra voz aquí, leyendo su palabra. Mire, hazme oír tu voz, dice el libro de Cantares. Aquí está la amada, leyendo su palabra. Leamos. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Allá en la soledad, aquí le alabas, aquí te unes. Tal vez te has conformado y solo has venido a cantar, pero que esta palabra obre en nuestra mente y en nuestro corazón y cambiemos de actitud para acercarnos a Dios realmente unánimes, a una voz glorificando a Dios.
Pero aquí dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, aún allá en su lecho, aún allá fuera del bullicio, aún allá en la soledad. Pero meditemos, ¿qué haces en la cama? ¿Qué hacemos en la cama? A veces comemos, a veces ahí nos ponemos a ver horas de televisión, horas de Facebook y TikTok, y aún aunque sean cosas buenas, aún aunque fueran cosas que nos podrían edificar, muchas veces todo eso nos está distrayendo y nos está alejando de hablar con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que ahí en la cama te pusiste a hablar con Dios? ¿Cuándo fue que ahí en la cama te pusiste a tener esa comunión personal con Él? ¿Hablaste con Él? ¿Cuándo fue la última vez que ahí en la cama le alabaste? Agarraste tal vez tu himnario y te pusiste a cantar alabanzas, o alabanzas que ya te conoces, te pusiste a cantar. Mire, hermano, eso cómo edifica el alma. Créame, en tiempos de angustia, en tiempos de ansiedad, ¿cuántas veces ahí en la cama o en la oscuridad poder cantar a Dios, poder alabar a Dios? Ay, cómo edifica el alma. Pero también en el tiempo de bonanza, ¿cuándo fue la última vez o alguna vez en su cama ha alabado a Dios, ha adorado a Dios, ha exaltado a Dios? Tal vez no lo puede hacer en voz alta porque de repente le va a caer un chancletazo en la cara, pero ahí tiene sabiduría, hermano, ¿no? Es que la hermana Livni dice que cante y a medianoche usted ahí alaba a Dios. Pero tal vez ahí en el silencio de la noche, usted ahí cantando en su mente, adorando a Dios, exaltando a Dios, cómo se edifica el alma. Y ahí Dios, en medio de toda esta porquería que se oye en este mundo, está oyendo a uno de sus amados, alabándole en la oscuridad de la noche. Ay, hermano, qué delicioso es eso, qué deleitoso es eso. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Pero si ni en la iglesia cantamos. Pero hermano, si ni en las buenas cantamos, menos en las malas. ¿Qué hacemos en la cama, hermano? ¿Qué hacemos en la cama? A veces lo que hacemos en la cama es hablar mal de la gente, hablar mal del pastor, hablar mal del fulano, de la fulana, de la familia tal. Esa inmundicia en la cama, eso es lo que Dios está oyendo. Dios quiere que nos santifiquemos, que nos limpiemos. Nadie te oye allá en la cama, pero Dios sí te oye. Hermano, qué precioso que en lugar de hablar puras tonterías o hablar puras carnalidades, alabemos y glorifiquemos a Dios. O que ahí en la cama oremos a Dios. Recuerda, el mensaje de hoy es: hijo mío, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Que podamos oír esta palabra y aplicarla en nuestras propias vidas, hermano, en nuestras propias vidas. ¿Qué haces en la cama? ¿Qué haces? Versículo 6, leámoslo juntos. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. ¿Para qué usas la garganta? ¿Para qué estás usando tu voz? ¿Para qué estás usando esas capacidades que Dios te ha dado? Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Mire cuánto hay aquí. Pero sigamos en el tema de hoy. Vámonos una página atrás. Leamos el Salmo 147:1. Lo voy a leer. Dice: alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. De aquí, del Salmo 146, fue donde saqué aquel coro que cantamos unos días y ya no lo estuvimos cantando. Suave y hermosa es la alabanza. Y por eso nos llama a alabarle, a cantar salmos. Suave y hermosa es la alabanza. Y en el libro de Cantares, ¿qué nos dice? Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. ¿Será que le cantamos, hermano? ¿Será que estamos utilizando nuestra voz para glorificarle? ¿Será que Él puede escuchar nuestra voz, sea
audible humanamente, o sea, en nuestra mente, puede escuchar a esa iglesia alabar y glorificar su nombre? Porque mire, suave y hermosa es la alabanza. Leamos en el Salmo 148, 11. Todo ese Salmo 148 es un llamado a la creación a alabar a Dios. Pero en el versículo 11, hablando de que le alaben, dice, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, o sea, todos. Ay, es que él es muy chiquito y no puede alabar. Ay, él está muy viejito y no puede alabar. Él es muy joven, él solo que cante de Bad Bunny y de Shakira. No, hermano, que no utilicemos nuestras vidas en basura. Miren qué precioso que los jóvenes, que las doncellas o las señoritas, que los ancianos, que los niños, que todos podamos alabar y glorificar a Dios, que Él pueda oír ese sonido de alabanza y de adoración a Él. Versículo 13, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel. Alábenle, glorifícale. El pueblo a él cercano, aleluya. Y claro, cerca de él, hermano, cerca de él. Vayamos a una página atrás, al Salmo 146, 1. Alaba, oh alma mía, a Jehová. ¿Cuántas veces no hay que hablarle a nuestra alma, hermanos? Alaba, alma mía, a Jehová. Tú, alma mía, que te has olvidado de tu Dios. Tú, alma mía, que te has endurecido contra Dios. Tú, alma mía, que no sientes ni el deseo de alabar a Dios. Tú, alma mía, que te has dejado llevar por la tibieza y la frialdad que gobierna este mundo. Tú, alma mía, que te has llevado y te has dejado llevar por la correntada de la carnalidad. Recuerda, alma mía, alaba a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Qué precioso tener al menos el deseo de decir: yo voy a cantar salmos a mi Dios mientras viva, mientras mi corazón lata en esta tierra, mientras mis pulmones respiren, mientras tenga conciencia. Cantaré salmos a mi Dios, alabaré a mi Dios, glorificaré a mi Dios, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Hermano, a eso estamos llamados, que Él pueda oír nuestra voz, alabando y glorificando su nombre. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Miren el Salmo 145, 1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Eso es lo maravilloso, porque no es solo mientras viva en esta tierra. Cuando estemos allá vamos a estar con todos los redimidos alabando y glorificando al Cordero que fue inmolado, a ese Cordero que dio su vida por nosotros, al que nos lavó y nos limpió con su sangre, por el que ya no vamos al infierno, por el que ya no vamos a la condenación eterna, le vamos a adorar eternamente. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, cada día. ¿Verdad que nos hace falta, hermano? ¿Verdad que nos hace falta? ¿Cuándo fue la última vez que de verdad le bendijiste, que de verdad le adoraste, que de verdad le exaltaste? Como repito, a veces venimos a la iglesia, vamos y venimos, y tal vez no sabemos de memoria los himnos y los coros, pero ¿cuándo fue la última vez que de verdad le adoraste con el alma? Que dejaste a un lado de pensar mal de los demás, o criticar a los demás, o andar pensando en las cosas de esta vida, y te centraste en tu Dios y le glorificaste. ¿Cuándo fue la última vez que allá en tu casa le alabaste, que en tu cama le alabaste, que yendo por el camino le exaltaste? ¿Cuándo fue la última vez? Cada día te bendeciré. Y
y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Leamos versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Él es digno de suprema alabanza. Hoy la gente está centrada, hermano, esa alabanza a mí no me gusta, ese canto a mí no me gusta, ese cantante a mí no me gusta, ese aquí no me gusta, ese culto no me gusta. Es que gracias a Dios no es para usted, es para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. A usted que no le importe lo demás, usted céntrese en Dios y adore a Dios. Él es digno de suprema alabanza. No de esa alabanza toda tibia, apática, como que le estamos cantando a un chucho viejo, le estamos cantando a Dios, hermano. Digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, ni siquiera la entendemos. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Ay, hermano, cómo necesitamos centrarnos en Dios, meditar en su grandeza, y esa meditación en Él nos va a llevar a glorificar, a exaltar, a bendecir su nombre, a elevar nuestra voz a Él. Versículo 10. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. ¿Verdad que nosotros somos obra de Dios, creación de Dios? Como dice el Salmo 100, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pero ni una pestaña nos podemos crear, hermano. Él es el creador de todo. Alaben todas sus obras a Jehová, y sus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Leamos juntos el versículo 21. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántas veces estamos en un templo pero parecemos caídos? O ya estamos caídos solo con nombre de evangélico. Mientras tanto Él sigue llamando: hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Hermano, Dios quiere esa relación personal con su pueblo, con su iglesia. Dios quiere que usted le hable, que usted le alabe, que usted le adore, que usted le glorifique, que usted le cante, que usted le ore, que usted tenga esa comunión con Él. Vámonos rápido al Salmo 134. Dice: mirad, bendecida Jehová, vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Usted está aquí en las noches. Usted es siervo de Dios. Amén, hermano. Usted no crea que un siervo de Dios es solo el que va con un ataché, con una Biblia. Siervo de Dios es aquel que se humilla delante de Él y quiere hacer su voluntad, que quiere ser esclavo de su Dios, y que Dios nos conceda ser cada vez más siervos humildes, sencillos. Aquí, en el contexto histórico, le está hablando a los levitas, que eran los que servían a Dios en el templo. Pero gloria a Dios, porque ahora en el Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo, tenemos esa libertad de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted ya no tiene que ser levita. Usted ahora puede cantar y adorar a Dios. Pero escuche este llamado: mirad, mirad, bendecida Jehová. Vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Mira cómo está la gente en
los conciertos, levantando las manos y gritando. ¿Y cómo está el cristiano en el templo? Como decía mi pastor, hermano Arturo, pura gallina encostalado, puro gallo encostalado con el pescuezo torcido. Así estamos muchas veces, hermano. Claro, no vamos a estar haciendo relajo, pero mire, qué importante que Dios venga a despertar en nosotros el anhelo, el deseo de alabar a Dios con libertad, de glorificarle como Él es digno y que Él vaya perfeccionando esa alabanza en nuestras vidas, en nuestros corazones. Mire el Salmo 135, leamos el versículo 1 al 3, leámoslo juntos, pero póngale atención. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jah, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Nuevamente el llamado, alabar a Dios, exaltar a Dios en la casa de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová. Por eso, hermano, de verdad, es tiempo que maduremos y dejemos ya todas las carnalidades, todos los malos pensamientos, toda la malicia, toda la perversidad, toda la crítica, todo, y nos centremos en Dios. Es que a eso venimos, a este lugar, hermano. Qué privilegio, qué alto privilegio ser parte de la iglesia de Cristo. Qué alto privilegio ser de esos del libro de Romanos que dice que aún unánimes, a una voz, glorifiquemos a nuestro Señor. Que podamos entender esa misericordia de nuestro Dios, esa gracia de nuestro Dios, hermano. Miren el Salmo 5:7. Es que a veces no hemos entendido el alto privilegio que es estar en este lugar. No hemos entendido el valor que Dios le da a su iglesia congregada, que le alaba y que le adora. Mire, Salmo 5:7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Usted cree que venir a la iglesia y unirse al cántico de los redimidos, unirse a la alabanza, usted cree que eso es solo una costumbre más? ¿Usted cree que eso es parte de la rutina religiosa? Pero hermano, no es eso. Por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Y fíjese que muchas veces eso lo entendemos hasta que ya no podemos ir a la iglesia. Eso lo entendemos hasta que por una enfermedad o por una situación difícil ya no podemos estar con los santos, cantar con los santos, estar con los redimidos. Que no nos pase eso, que no tenga que pasar eso para que usted valore la oportunidad de estar congregado, alabando y glorificando a Dios, exaltando a Dios. Y hermano, esto sería interminable. Todo el libro de los Salmos nos habla acerca de esto. Por ejemplo, en el Salmo 47:1 dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Batid las manos, por eso aplaudimos, aclamad con voz de júbilo. Salmo 66:8, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Oiga, haced oír la voz de su alabanza. En este mundo corrompido, sucio, oscuro, ¿cuál es la voz que se levanta en este mundo en alabanza? Sincera, genuina, aceptable para Dios. Es solo la alabanza de la verdadera iglesia, hermano. No es un cántico de cualquier religión, porque la religión no acerca al ser humano a Dios. Pero la iglesia redimida por la sangre de Cristo, ese cántico llega hasta la presencia de Dios. Haced oír la voz de su alabanza. La voz de su alabanza. Vayamos al Salmo 26. Versículos 6 y 7, dice: lavaré en inocencia mis manos. Importantísimo.
No es que yo voy a alzar mi voz y en pecado y viviendo como se me da la gana, pensando como se me da la gana, hablando como se me da la gana. Y ahí voy, alabando a Dios, levantando manos. No, lavaré en inocencia mis manos, en ese continuo arrepentimiento, procurando una limpia conciencia, como decía el apóstol Pablo. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias, exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Ay, hermano, cuando uno lee esta palabra, por ejemplo, en el Salmo 84 dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Cuando Dios despierte eso en su corazón, hermano, usted no va a estar esperando que lo regañen. Usted no va a estar esperando, ay, todavía no. Ay, cuando terminen de cantar. Ay, no, hoy no otra vez culto. Ala, qué aburrido. Ala, ese canto, qué aburrido. ¡Ala, esa alabanza! ¡Ala! No, usted se va a centrar en Dios, usted va a anhelar estar en la casa de Dios. Hermano, que Dios nos despierte. Esa es la oración que debe haber en nuestra alma. Señor, despiértame. Señor, avívame. Señor, ayúdame a abrir mi corazón a ti. Vamos al Salmo 98, versículo 4. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. ¿Será que sí cantamos? Levantad la voz y aplaudir y cantar salmos. Gloria a Dios. Ese es el llamado de Dios, hermano, cantar salmos. Pero cuántas veces estamos tan absorbidos, repito, por los problemas, por los quehaceres, por malos pensamientos, por carnalidades, que no nos centramos en Dios. Cantadla a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos con libertad. Pero mire, si alguien canta con libertad y levanta la voz, ay, ese como grita, déjelo, esa persona no ha entendido. Usted glorifique a Dios con libertad y alabe a Dios porque lo hace para Él. Y si hay otro que no canta fuerte, déjelo, porque usted puede decir, a ese ni se le oye lo que canta, pero Dios sí le oye. Es que usted no se centra en fulano y en vegano. ¿A usted qué le importa cómo cantan los demás, hermano? ¿Acaso la Biblia aquí dice, ve y juzga cómo canta tu hermano? Pues, ¿verdad que no? Aquí lo importante es que usted se centre en Dios y que usted alabe a Dios con todo su corazón, con toda su alma, que Él pueda oír esa alabanza y esa adoración de su alma y de su corazón, hermano. Ay, Dios mío, cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Vámonos rápido al Salmo 118, 15. Recuerda el tema de hoy. Hazme oír tu voz, dice el Señor, dice el amado, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Salmo 118, 15, leámoslo juntos. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Ya vimos en la congregación, ya vimos incluso allá en la cama, ya vimos que esto debe ser en todo lugar. Y mire cómo en nuestra casa debe haber voz de júbilo y de salvación. Hay en las tiendas de los justos. Ahora ya no vivimos en tiendas, vivimos en casas. Pero ¿qué voz de júbilo y de salvación hay en nuestras casas? A veces lo que hay en nuestra casa es voz de amargura, voz de rencor, voz de alegatos, voz de crítica y de juicio sin misericordia. ¿Voz de qué hay en la tienda? ¿Voz de qué hay en tu casa? Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. ¿Será que en mi casa hay voz de júbilo y de salvación? ¿Será que aquel cristiano ahora canta? Aquella cristiana ahora canta. Aquel joven, aquella señorita, aquel niño alaba a su Dios, exalta a su Dios.
voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. ¿En qué usamos nuestra voz, hermano? Claro, no me refiero literalmente a la voz, porque muchas veces será en la mente, una voz que ningún humano puede oír, pero Dios sí, y se agrada. Que ahí vayas caminando y alabando a Dios. Te alabo, Padre, te exalto, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Exaltando su nombre. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Así que, hermanos, dirigimos nuestra voz a Él en adoración, en alabanza, en gratitud y también en oración, que hemos meditado ampliamente últimamente. Pero como les decía al inicio, desde los que guían al rebaño hasta los recién convertidos, muchas veces no oramos, no hay oración. Podemos hablar mucho de oración, enseñar de oración, estudiar de oración, pero en la práctica Él no escucha nuestra voz. Hazme oír tu voz. ¿Cuántas veces hay un silencio rotundo de nuestra parte? La iglesia habla de muchas cosas y con muchas personas, pero no dirige su voz al Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando en realidad somos llamados a tener comunión con Él y a deleitarnos en Él. Vamos al Salmo 5, versículo 1. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Como les decía hace un tiempo, no puedo decir escucha si no le hablo. Y si Él me está diciendo, hazme oír tu voz. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Leamos juntos el versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Nosotros ni de mañana, ni de noche, ni de tarde, ni en la casa, ni en la calle, ni en la iglesia tal vez unos 5 minutos, cuando venimos a la iglesia, cuando nos dan ganas, pero Dios sigue diciendo, hazme oír tu voz. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Mire ahí mismo en el capítulo 4, versículo 4, dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. En vez de hablar tonteras, carnalidades, perversidades, o en vez de estar perdiendo el tiempo en cualquier tontería, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Meditar en la grandeza de Dios, hablar con Dios. Mire, la oración es el precioso medio de gracia que Dios nos dejó para comunicarnos con el amado. Pero preguntémonos hoy, ¿oirá Dios tu voz en la casa? ¿Oirá Dios tu voz meditando allá en tu cama, en el silencio de la noche? ¿Oirá Dios tu voz allá en la calle, en el trabajo, en la iglesia? ¿Qué oirá Dios realmente de nosotros, hermano? Apliquémoslo de manera personal. Habrá una oración continua, una oración de alabanza, de gratitud, de necesidad, de ruego, de súplica, aún de lloro. Hermano, todo eso le agrada a Dios. Tal vez en algún momento no podemos ni hablar, hermano, y le he contado en etapas de mi vida de situaciones muy fuertes, muy difíciles. A veces no salen las palabras, solo el llanto. Pero mire, por ejemplo, ahí en el Salmo 6, ahí mismo donde estamos, versículo 8 y versículo 9, dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, aún esa voz del lloro de la amada iglesia. Para Dios, ese lloro, Él lo escucha y es agradable para Él. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Como hemos meditado otras veces en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la oración de su pueblo es como el incienso, es una ofrenda, es un sacrificio de olor fragante para Él.
Por eso en Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, y a esto quiere llevarnos Dios, que Él pueda oír tu voz, hablar con Él. ¿Estás preocupado? Habla con Dios. ¿Estás triste? Habla con Dios. ¿Estás cansado? Habla con Dios. Mira, hermano, cuántas veces uno está con un cansancio tan terrible, tan devorador, tan desastroso, y poderle decir, Dios, mira qué cansado estoy. Dios, mira, ya no aguanto. Fortaléceme, toca mi cuerpo, vivifícame. ¿Usted cree que Dios no oye eso? Dios lo oye. Señor, mira, estoy enfermo. Señor, mira, me siento débil. Señor, mira, no tengo ganas de ir a la iglesia. Señor, mira, mi corazón se apagó. Señor, te necesito. ¿Usted cree que Dios no oye esa oración humilde? Dios la oye, hermano. Eso es lo que Dios quiere oír. Dios se deleita en la oración de su pueblo, en esa oración humilde. Miren el Salmo 51, 16 y 17. Ya no vamos a leer un montón de pasajes, pero mire, Salmo 51, 16 y 17. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. A veces le hablas con ese corazón contrito y humillado. Qué saludable es eso. Y mire, por eso Dios permite tantas cosas a nuestras vidas. De lo contrario, somos tan arrogantes, somos tan soberbios, somos tan prepotentes. Nos dedicamos a juzgar a otros, nos sentimos superiores a los demás. Pero nuestro fiel Dios trata con nosotros y nos hace ver lo frágiles que somos, lo débiles que somos, lo imperfectos que somos, lo infieles que somos. ¿Para qué? Para que te humilles y en esa oración humilde le digas, Dios, te necesito, Dios, ayúdame, Dios, cámbiame, Dios, transfórmame, Dios, haz una obra en mi vida. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 145, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y mire, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sus santos le invocaron. Jesús nos dejó ejemplo de una vida de oración, y a través de los tiempos la iglesia le busca, aún se esfuerza y aparta tiempo para un tiempo devocional personal con Él. Hijo mío, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Hermano, que esta palabra se le grabe en su mente, en su corazón, que usted pueda oír la voz del Señor hablando a su propio corazón, a su propia alma. Hijo mío, hija mía, hazme oír tu voz, hazme oír tu voz. La gente oye su voz, pero Dios quiere oírle a usted, hablar con Él, comunicarse con Él, glorificarle a Él, orar a Él. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Tal vez para la gente su voz le cae mal. Ay, ¿cómo me cae de mal la voz del fulano o de la mengana? O tal vez usted habla tanto que la gente, ay, ¿cómo habla? Esta ¿cómo habla? Pero mire, Dios se deleita en que usted le hable, en que usted le diga, le hable, se comunique con Él. Qué precioso y qué amor el de Dios. Miren, el Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Piense que Él está atento, que Dios mismo, hermano, es que es Dios, el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, atento su oído. Usted le habla, usted le clama, tal vez ahí en su cama, tal vez ahí en la oscuridad, tal vez nadie sabe, tal vez en el trabajo, tal vez en la calle, tal vez en la iglesia, usted habla con Él y su oído está atento a la voz de sus santos, a la voz de estos mortales imperfectos que no somos dignos de nada, pero por la sangre de Cristo somos dignos de que Él nos oiga. Qué precioso, hermano, qué preciosa la misericordia de Dios. Atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye
y los libra de sus angustias, dice el versículo 17. El 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así que, hermano, no olvide el mensaje de hoy. Hijo mío, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Quiera Dios que todo el que oiga esta palabra quede tan grabada que no se la pueda sacar de su mente y de su corazón. El llamado tierno de Dios, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Livni, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Ponga ahí su nombre. Él desea y anhela escucharlo a usted. Este mensaje es para todos nosotros aquí, para todos. Aquí nadie puede decir, Él me oye lo suficiente. No, hermano, todos necesitamos más, todos necesitamos crecer. Muchos siervos de Dios, muy usados a través de los siglos, han reconocido que en algún momento de su vida han cometido el grave error de hablar mucho de Dios, pero descuidar hablar con Dios. Y si a ellos les ha pasado y han caído en descuidos así, cuánto más a nosotros, hermano, y peor aún en estos últimos tiempos de tanta tibieza, de tanta frialdad, de tanto conformismo y de tanto entretenimiento y bullicio. Que Dios obre en nuestros corazones y avive su obra en nosotros. Regresemos a Cantares 2:14 y terminamos. Aquí es el amado hablando a la amada. Ya meditamos en los pasajes anteriores qué significa eso de paloma mía que estás en los agujeros de la peña. Leámoslo. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Ese es el amor de Dios para nosotros. Como les he dicho, como un enamorado desea oír a la enamorada, hermano. No les importa gastar en teléfono, en internet, en lo que sea, oír la voz. Pero ahora en estos tiempos hasta se duermen oyéndose uno al otro. Y ay, que sí, que no sé qué. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Y a ti? Bien también. Pero el poder hablar con Dios, el amor a Dios y que Él nos oiga, que a Él sí le importa escucharte y que puedas hablar ahí con Él y que su oído esté atento. Qué amor el de Dios, hermano. Él te quiere escuchar a ti. Ojalá que nosotros le querramos escuchar a Él, pero este es el mensaje de hoy. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya.